Buenas tardes, bienvenidos, Buenas tardes. un gusto verlos. Ya vamos a mitad de semana, nuestra segunda clase de la semana 2. Quería saber si tenían dudas o consultas del contenido que vimos el día de ayer o algo que quisieran comentar. Yo por los momentos estoy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser la mecánica de la clase el día de hoy? Vamos a ver hasta qué punto avanzamos como en el contenido para ver si tenemos un ejercicio pendiente de esta semana, que es el que hacemos en clase, que está muy interesante, lo van a disfrutar, van a aprender. Entonces vamos a ver cómo avanzamos en contenido para ver si lo hacemos el día de hoy, eh, ¿verdad? Informarles también que ya la clase del día de ayer está subida en su plataforma también, y la tarea que está para el día de hoy y que vamos a ver si la hacemos hoy, yo creo que vamos a poder lograrlo el día de hoy, y la tarea que vamos a presentar para el jueves también está subida ya en la plataforma. Solo está pendiente la que vamos a hacer para el domingo, que esa la vamos a subir mañana. No. Dígame, Ma Jenny. Master, fíjese que yo tengo una situación. Sí. Ahora mismo viene en una ambulancia la mamá de un policía militar. Entonces yo me tengo que salir de la clase a las 7 porque voy al hospital escuela a recibirla. Entonces, si hay alguna tarea, si no la puedo hacer en grupo, porque yo creo que no la voy a poder hacer en grupo, para poderla mandar mañana, la mía, no sé. Ok, bueno, en vista entonces de su situación, vamos a hacer la tarea mañana, en grupo. Excelente. Sí. Muchas gracias, muy amable. Gracias por avisar, porque así entonces Sí. avanzamos con el contenido del día de hoy. Igual queda la grabación, Jenny, para que usted pueda ver la parte que le haga falta de la clase. Sí, estaré esta Sí, hora. Gracias, listo. Marcela. Que le vaya bien. Éxitos. Dígame, Ingrid. No, pero dentro de una hora voy a recibir una hora de clase. Ok, sí, muy bien. Gracias. Dígame, Ingrid. Una consulta. Ay, nos vuelva a repetir eso de que para el jueves hay una asignación. ¿Cómo era? Ok. Si ustedes revisan su sílabo itinerario, en general, la mecánica semanal que estamos teniendo es, hacemos una asignación en alguna de las clases. En la primera semana, como era un proyecto de toma de temperatura, entonces lo hicimos el día 1, porque justamente esa era la idea. Era un caso invertido en el que ustedes podían medir, vamos a ver, todos los conocimientos que ustedes tenían, ¿verdad? Y lo llenamos el primer día de clase. Era estratégico, digamos. Ya esta segunda semana tenemos una actividad que también hacemos en clase, dependiendo ya por el contenido que vimos ayer, ya que la tarea es del tema 1, ¿verdad? De análisis de personas, ya podemos hacerla. Y tenemos una tarea adicional que son para los jueves, ¿verdad? El jueves pasado tuvimos la primera tarea y este jueves tuvimos la otra. Y la que entregamos los domingos, que es como vean la semanal. Como nosotros no estamos haciendo exámenes, chicos, ¿por qué? Porque este tipo de estructura que creé para ustedes está más orientada a que ustedes vayan implementando el conocimiento en casos, ¿sí? Sobre todo por el tipo de área que tienen ustedes. Ustedes ya, pues, conocen los términos y lo importante es que ustedes puedan como implementar en casos o en ejercicios. Entonces tenemos ejercicios y tareas para que ustedes vayan acumulando ese puntaje y de esa forma poder completar toda la puntuación. Entonces, la tarea que es para hoy o mañana, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a avanzar lo más que podamos en contenido, así esperamos también que podamos estar completos. Mañana la hacemos y mañana también explico la que es para el jueves, ¿verdad? Y explico también la que vamos a presentar para el proyecto semanal, digamos. Se van a divertir, son asignaciones como divertidas. Dígame, Svani. Master, solo una consulta. Las tareas de lo que hacemos en clase es en grupo, ¿verdad? Las que vamos a hacer los jueves es individual y la de los domingos es en grupo.
Así sería el formato. Varía. ¿O va a variar? Varía. Ah, ok. Gracias. Pero generalmente Ok. las tareas tienen la indicación. La indicación dice si es individual o es en grupos. En el caso como ustedes son tan poquitos, digamos, entonces hay algunas que les hice modificaciones. Vaya, por ejemplo, la que vamos a hacer de competencias, inicialmente cuando son grupos más grandes, hacemos más competencias, ¿verdad? Y más puestos. Pero en el caso de ustedes que son somos pocos, entonces estamos haciendo adaptaciones para ustedes. Sí. Entonces, una vez que brindamos los anuncios iniciales, ya la clase se está grabando. Vamos a compartir pantalla y avanzar desde donde nos quedamos el día de ayer. Acá. Como les decía, el día de ayer, este módulo, chicos, es para manejar toda nuestra caja de herramientas. Entonces son 4 temas, ¿verdad? Entonces estamos con el tema número 2, que es el tema de modelo de competencias. Entonces ayer vimos el mapeo de competencias por puesto y por el nivel. Recuerdan que lo hablamos. Siempre es importante entender, y lo platicábamos con el caso de Excel, pero aplica, digamos, cuál es el nivel básico, intermedio, avanzado o experto de un médico, por ejemplo, un médico general, un internista, un médico con especialidades, subespecialidades, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando nosotros hacemos mapeo de competencias tengamos esa claridad y miren, esto es bien importante porque muchas veces decimos, no, es que yo necesito que todos sean nivel experto, ¿verdad? Pero realmente es necesario, porque recuerden también que tener a un colaborador en un puesto con nivel de experto también implica inversión en presupuesto, ¿sí? Entonces, no solo es decir, no, yo recuerdo una vez un gerente, pero es que yo prefiero que sea nivel experto en esto, pero realmente lo ocupa el puesto, lo requiere. No, pero es por cualquier cosa, sí. Sí, pero si yo no estoy contratando un nivel experto, le explicábamos, no podemos pagarle lo que nos está indicando. Si necesitamos aumentar, es otro perfil. O sea, a veces, chicos, digamos que parte de nuestras labores en gestión de talento es poder que nuestros clientes internos, nuestras áreas, comprendan, ¿sí?, algunos puntos. Ellos a veces dicen, yo no entiendo por qué no encuentran las personas, me tienen esta plaza vacante 60 días. Sí, pero no se conversó antes, digamos, en el caso que no se tengan definidos estos mapeos, en algunas organizaciones pues no están. Entonces no se conversa, entonces solo me pasan la solicitud con todos los requerimientos y pues como les he comentado desde el inicio, en el tema de poder reclutar con ciertas especificaciones, con ciertos expertise, es el nivel de complejidad y también adicional encontrarlo y también ofrecerle algo que no es acorde con sus conocimientos, que eso es también algo que también debe aprender a considerarse. Siempre, no sé si a alguno de ustedes también les ha pasado que tienen la persona, tienen el candidato y está todo muy bien, pero cuando le tienen que hacer la oferta, y esto es algo que sí considero que a todos nos ha pasado, nota pena porque tal vez en el proceso no se concilió bien el tema del presupuesto y podemos ver el lenguaje corporal del aplicante cuando le decimos la oferta. Y también que nos dicen, yo le agradezco la oportunidad de considerarme, yo estaba muy interesado, pero lamentablemente el presupuesto que ustedes tienen para esta vacante no se ajusta a mis necesidades financieras. Y por ejemplo, a mí me ha tocado que realmente se observa que el candidato está interesado, pero realmente muchas veces, repito, no están acorde sus capacidades, su experiencia, ¿verdad?, con lo que se está ofreciendo para ese puesto. Entonces es ahí más complejo y tal vez hemos invertido en ese proceso de esos 2-3 candidatos quizá, o 2 candidatos que ya tenemos casi listos, todo ese tiempo prácticamente se cae, se pierde, porque
pues no podemos ofertarle lo que él está requiriendo. Entonces, ¿qué pasa tenemos un tipo de competencias que llamamos core versus las críticas? Esta distinción es vital para priorizar mis esfuerzos de desarrollo y de reclutamiento. La palabra priorizar debe ser un día a día para nosotros. Por ejemplo, en su caso, ustedes en este momento están priorizando su desarrollo y su conocimiento estando acá. Porque hay muchas personas que salen de trabajar a las 5:30 de la tarde y se van a sus casas a descansar o a hacer cualquier otra actividad. Entonces, ustedes en ese momento están priorizando. Entonces, de esa misma manera nosotros en todas las actividades que realizamos, priorizamos. Entonces, cuando yo tengo muchas cosas, necesito priorizar y decir a dónde voy a colocar este esfuerzo, que mi 80-20, que lo vimos en la semana 1. Entonces, las competencias esenciales u organizacionales, ahí se me fue esto, competencias core le llamamos a las esenciales o a estas que son organizacionales. Son estas que se definen o definen la identidad, y esto lo que nosotros llamamos ventaja competitiva también en el área de mercadeo de toda la organización. Entonces, ¿qué pasa con estas? Se espera que estén en todos los colaboradores, sin importar el puesto. Entonces, en el caso de Netflix, ¿qué tenemos como este tipo de competencia? La libertad y la responsabilidad. Otro ejemplo, en Amazon, es la obsesión por el cliente. Realmente que esta palabra obsesión es como muy fuerte, pero realmente es parte de la cultura de ellos y es parte de ese centro. Sí, creo que lo vimos ayer o ya sale en el desarrollo de nuestros temas, centrarnos en el cliente. Entonces, pero esta palabra de decir el cliente es primero, si recuerdan que también estuvo mucho en tendencia, es decir, nosotros nos obsesionamos por el cliente, y por eso es que ustedes en Amazon, los que acostumbramos a comprar, ya saben qué queremos, nos dan recomendaciones, si metemos artículos al carrito, saben cuánto tiempo nos demoramos en tenerlos en el carrito, entonces rápido ya nos dicen, llevas tantos días con tus artículos en el carrito, te vamos a dar un descuento si lo compras, es porque están constantemente con los ojos puestos en nosotros, ¿verdad? O de un startup, por ejemplo, el tema de innovación y la agilidad son ejemplos de este tipo de competencias. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta nueva tendencia, chicos, de gestión de talento que estamos viendo en esta clase en específico, ¿verdad? Porque es estratégico, se han incorporado muchas, digamos, modelos que se han adaptado de otras áreas, ¿sí? Entonces, esta se trasladó al ámbito de talento y más que todo como valores y las capacidades culturales centrales. Por eso aquí dice que es como esa ventaja competitiva. Entonces, claro, me interesa que, y lo hablamos, que si yo voy a tener la parte de innovación, yo necesito que todos mis colaboradores estén con una orientación a la innovación, ¿sí? Y en una empresa en la que la innovación es una competencia esencial, alguien que cuando ustedes han observado esas empresas donde uno llega y pregunta, a ver, y esto, recuerden que vimos la pregunta de ayer también, ¿por qué están haciendo esto de esta forma? Y en muchas organizaciones a mí me han contestado, ya sea que están trabajando dentro yo en departamentos, diferentes departamentos, o cuando estamos haciendo procesos de coaching o de mentoría o algún tipo de estudio de clima de cultura, porque siempre lo hemos hecho así. Entonces, para una empresa una organización que tiene orientación a innovación, eso no es una respuesta adecuada. O sea, significa que el colaborador no está alineado, ¿sí? Las competencias críticas son aquellas que realmente son necesarias para que un puesto específico se realice con éxito. Entonces, cuando no existe esa competencia diferenciadora, específica o diferenciadora, no se puede cumplir con los objetivos del claves del rol que está haciendo el colaborador. Imagínense de nuevo un colaborador de inteligencia de negocios sin conocimientos de Excel o sin conocimientos de, hay muchas herramientas, ¿verdad? Yo les pongo porque es como
ellos definitivamente pueden utilizar muchas herramientas, pero siempre hay algunas cosas que ellos manejan en algunos puntos todavía en Excel, por ejemplo. Entonces, para una persona que está en el área comercial o en ventas, imagínense lo importante que es la capacidad de negociación. Y lo decía ayer Jenny, una psicóloga, de repente, creo que era psicóloga o era enfermera, no recuerdo. La que no le gustaba dar las charlas de VIH era enfermera, licenciada en enfermería. Pero hay algo importante, porque hay puestos, yo pensé que era una psicóloga, ahí me disculpo, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, una psicóloga tiene que estar en constante comunicación con sus clientes, dependiendo del tipo de orientación que tenga. En tema de psicología también está, cuando atiende usted niños o adolescentes, no solo se relaciona con ellos, hay terapias familiares donde vienen todos los hermanos, mamá, papá. Imagínense que son de esas familias que son 5 hermanos, más mamá y papá. Y sí, dependiendo del tipo de terapias que hay, si hay algún familiar, que hay una tía o tíos o primos que viven en casa, por el tipo de terapia que se les da, también tienen que estar ahí. Entonces, ahora, en el caso de una enfermera, por ejemplo, tiene que tener habilidades sociales, por supuesto, pero ahí es como mucho diferenciar la capacidad que yo tengo de hablar solo con una persona, con un paciente que está enfermo, que yo le estoy preguntando cómo se siente, está bien, le vengo a colocar su medicamento, o dependiendo también el nivel jerárquico en el que estoy coordinando otras enfermeras, ¿verdad? Dependiendo. Pero si hay algo que tenemos que tener claro, porque es la capacidad de hablar en público, ¿sí? Hay muchos profesionales, de hecho, más de los que nosotros nos imaginamos, que definitivamente no hablan en público, ¿sí? Entonces, ahí lo que sería importante, ¿por qué? Porque no es la carrera en sí, chicos, o sea, es el puesto. Por ejemplo, nosotros en uno de los lugares donde yo laboré teníamos una doctora, que esa doctora era una clínica periférica, digamos, del Seguro Social. Entonces tenía una doctora y 2 enfermeras, como bien dice. Pero claro que había que hacer actividades, o por ejemplo semanas de la salud, o actividades en donde había que formar, porque estábamos en el tema de pandemia todavía, que había que informar al colaborador sobre ciertos temas que era importante, y no es lo mismo que venga yo a decirle al colaborador que venga un médico a decírselo, sobre todo en esa época donde estaba reinando mucho la incertidumbre, el miedo. Entonces, en ese caso, la doctora le tocaba, obviamente virtual, pero generar todas estas intervenciones ante todo los colaboradores, ¿sí? Pero, digamos, y en ese proceso hubieron muchas personas que aportamos con conocimiento, formaciones a la organización, pero era evidente que cuál era la diferencia en la transmisión de conocimiento que había de una persona de finanzas, de una persona que estaba en diferentes áreas, a la que era el médico. Por ejemplo, no es que no tuviera capacidades, sino que se podía ver la diferencia. Entonces ahí que es importante entender, para el tipo de puesto que yo tengo, porque si es un médico que va a tener que estar dando charlas, que va a ser encargado del colegio médico, por ejemplo, que tiene que estar dando entrevistas, ¿sí? En representación. Entonces, ahí yo necesito saber, claro, es un médico, pero necesito que tenga esta capacidad de comunicación efectiva. Aunque un médico tradicional, por ejemplo, con muchas especialidades llega al quirófano, saluda, porque hay médicos que son tan especializados, chicos, que realmente cada vez menos atienden personas, digamos, que solamente atienden emergencias o atienden cirugías en emergencias o así, digamos, y van mermando mucho sus consultas, ¿sí? Sino que tienen como otro tipo de orientaciones y están atendiendo emergencias en varios hospitales, y pues eso les parece a ellos como mucho más atractivo a nivel de colocar sus servicios para sus pacientes. Y había uno de estos personajes que era un doctor muy especialista, y me decía, es que a mí dar consulta me aburre, yo prefiero estar en quirófano, moviéndome a hospital. Y yo decía, bueno, es también como comprender que cada profesión tiene cosas que prefieren y que no prefieren. Tras que hay médicos que dicen, no,
a mí me encanta mi consultorio, yo más bien tengo uno, doy en la mañana en otro y atrás. Eso turnar, desvelarme a mí, yo ya lo pasé, ya no quiero, ¿entienden? Entonces ahí es como existe ese tipo de diferencias. Entonces, para un investigador el pensamiento crítico y el analítico es fundamental. Vamos a de nuevo la parte médica. Para un cirujano no solo es la destreza manual, sino que esa destreza manual bajo presión, viendo que están todos los monitores sonando, que está todo el mundo diciéndole se va doctor, se va, se está yendo el paciente, y que no le tiemble la mano, que no se ponga nervioso y diga, ay no, es que yo ya no puedo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo estratégico? Que nosotros logremos identificar las core, porque estas son las que aseguran la cohesión a nivel de cultura, mientras que focalizarnos en las competencias críticas garantiza el desempeño en las posiciones clave, que estas son las que van a impulsar nuestra estrategia, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber diferenciar y saber dónde está el enfoque que vamos a hacer. Y priorizar, como lo dijimos al inicio. Analizar las brechas de habilidades. Cuando nosotros nos estamos moviendo a un modelo de competencias, digamos que venimos del modelo tradicional, más administrativo, entonces empezamos a hacer todo. Generalmente se contrata a una empresa que acompaña el proceso de transición, de gestión del cambio y de implementación, dependiendo. Hay muchas empresas que acompañan, y dependiendo las personas encargadas del departamento de recursos humanos, cuántas sean, porque es un proceso bastante extenso. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso tenemos que hacer diagnósticos que van a comparar el estado actual de las competencias de la plantilla que ya tenemos, son 80, 100, 200, 1000 colaboradores, 3000, 3500 o 5000, con las competencias que yo he deseado, que tengo definidas por mapeo, que yo hice en mi diccionario, y digo, ok, entonces yo ahí voy a encontrar una brecha, sí o sí, porque yo no estuve haciendo reclutamiento por competencias, ¿eh? Entonces, yo necesito entonces, la fórmula básica es la competencia que yo requiero, porque ya la establecí, ya hice un estudio, chicos, yo me senté con las áreas, toma mucho tiempo todo este estudio, y también evalúo las competencias que poseen con las evaluaciones que estoy, la última evaluación o la secuencia de evaluaciones que hemos tenido. Entonces yo ahí puedo encontrar la brecha. Entonces, ¿cuáles son las metodologías? Puedo utilizar herramientas como si yo quiero medir cómo están los colaboradores, con assessment centers, entrevistas por competencias, ahí sí empiezo como este proceso. Evaluaciones 360, existen los test psicométricos que ustedes ya conocen, para poder medir el nivel actual que tiene mi colaborador hoy. Puedo comparar y contrastar los resultados con el perfil ideal, obviamente, y luego yo voy a priorizar. Voy a identificar cuáles son esas brechas que me afectan más, o aquellos puestos que son más críticos para mi negocio, ¿sí? El departamento de ventas o los departamentos comerciales, depende cómo yo los tenga articulados, son puestos más críticos. Entonces, a nosotros nos pasó en una ocasión, teníamos un chico en ventas. Él empezó en un área más con un enfoque más de planificar, digamos, y ese chico planificaba, ordenaba y organizaba, y era muy bueno en eso. Y él hizo su práctica, y luego lo colocaron, lo dejaron en la organización, pero lo colocaron en ventas, en el área comercial, de la empresa. Esa no era un área muy buena porque tenía muy buenos beneficios, ¿sí? Entonces él estaba contento de inicio. ¿Qué pasaba? Que le tocaba manejar una zona, están divididos por zonas, una zona foránea a la que él tenía que visitar, estar constantemente viajando de Tegucigalpa hacia allá, visitando sus clientes en las fincas, afuera, ¿no? Porque eran digamos, lugares muy foráneos, ¿verdad? El punto es que de repente el chico empezó al primer año, pues muy bien, año y medio, pero luego se fue como, su rendimiento se fue viendo afectado, iba bajando, y de repente se empezó a ver que ya sus
programaciones de salida a visitar a sus clientes. O sea, pasaba la semana y lo mirábamos en la oficina. Decíamos, de repente está con algo, un informe o algo. Y así pasaba. Hasta que el jefe le preguntaba a la semana 3 como, ¿por qué no has viajado? No, sí, es que esa semana tengo, me voy mañana. Él se iba. Pero de ahí volvían a pasar 2 semanas. Y en una ocasión, cuando uno de los encargados de territorio se iba de viaje, pues había alguien que lo cubría. Entonces este chico había manejado una de las zonas, el chico se fue de vacaciones y lo cubrió. Pero pasó un mes y él estaba en la oficina. Y fue como, ¿por qué estás manejando 2 zonas y no has viajado? Entonces él siempre tenía como una excusa, ¿no? No, que estoy acá viendo estos temas. Y él era muy numérico, o sea que para el gerente comercial, tanto local como internacional, era muy útil él, porque manejaba muy bien los números, era el que manejaba los informes, los reportes, él consolidaba, y eso le encantaba, ¿no? Entonces para el gerente de comercial era su mano derecha, digamos, a nivel numérico, pero los clientes estaban desatendidos. Bueno, llegó un punto donde esto se fue observando de manera más notable y hubo una reestructuración justo porque se estaba haciendo una adquisición, una compra, entonces hubieron muchos cambios. Y evidentemente sus evaluaciones salían muy bajas. Sus clientes lo puntuaban bajo, sus compañeros también, y bueno. Y estuvo a punto de salir de la organización. Pero el jefe dijo no. Lo que pasa es que él está ubicado en un lugar que no es correcto. O sea, la brecha que ustedes están identificando, porque sí, evidentemente hay una brecha, es porque él no está ubicado en el puesto que realmente debe de estar. Y entonces, habíamos algunas personas que ya habíamos identificado, sin embargo, pues no estaba en manos de nosotros generar el cambio. Dijimos, no, él es bueno para este tema, él era muy bueno con el tema estratégico, numérico, era un espectacular realmente y manejaba los números muy bien. Entonces, el jefe dijo eso y dice el gerente general, ok, se va a abrir una plaza en esta nueva estructura que es como un BI, digamos, pero era un BI, bueno, de muy alto rango, ¿no? Muy avanzado y ustedes creen que él puede ocupar esta posición. Nosotros, la verdad es que sí. Entonces igual se le hicieron el assessment y salió muy alto y pues el chico se modificó. Mire, la cara de ese hombre es que cambió. O sea, él llegaba mal encarado, serio, contestaba pesado a la gente, pero cuando lo ubicaron en su puesto, entraba entraba al espacio abierto y entonces todos lo mirábamos, ¿no? Y entraba con una sonrisa y entonces él decía, es que ya luego que él nos tuvo la confianza de platicarnos, en una actividad fue como realmente a mí no me gusta salir, yo disfruto venir, sentarme en mi computadora, ponerme a analizar números, sacar estadísticas, y eso es lo que realmente yo disfruto. No me gusta salir a estar hablando con clientes, escuchar sus solicitudes. O sea, no tenía esas habilidades. Y decía, yo más bien me esforcé mucho, pero realmente no es lo que él estaba conectando. Él era ingeniero, pero no recuerdo si era industrial, pero él tenía mucha orientación, digamos, diferente a este tipo de temas numéricos. Entonces, ¿qué pasa? Él estaba en un punto crítico con el tema de los clientes y pasó de ahí y se movió a otro punto que también era crítico, porque luego él se volvió la mano derecha, toda la persona que manejaba todos los números a nivel de país, y en cada país había una persona y entre todos los clústeres se comunicaban y entonces eran puestos bien estratégicos. Entonces fue muy bien porque pasó de un sitio a otro, y aparte de todo, las 2 posiciones que él había tenido anteriormente le funcionaban muy bien porque le habían dado una perspectiva muy amplia del negocio, porque primero él programaba todo lo que salía para todo el país, se conocía las rutas, se conocía todos los puntos de venta, y luego estuvo asignado a 2, 3 zonas que también conoció. Entonces él tenía mucho conocimiento. Él le hablaban de un punto de venta, él decía sí, lo que pasa es que este cliente entonces le sumó mucho. Entonces a veces, chicos, también es importante comprender que sí es importante que saquemos y decir, bueno, hay una brecha muy grande, pero también identificar que puede ser que cuando se contrató
Y no se hizo con mala intención, ¿eh? Eso es algo importante. Cuando él empezó su práctica y luego se pasó al área comercial, no se hizo con mala intención. Se le ofreció, se le vio que él era muy bueno, dijimos, creemos que puede funcionar aquí, muy bien. Pero también es parte del colaborador de decir, yo tengo estas competencias y soy bueno para esto. Y de repente hablar con el jefe y decir, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho la parte estratégica de esta parte. Yo quiero poder colaborarte más, que descanses más esta responsabilidad en mí. Y que me hagas mentorías porque yo quiero pues aprender y desarrollarme en esta área, que me siento mucho más cómoda que en esta otra, ¿sí? Ese es el ambiente de confianza que debemos de desarrollar con nuestros equipos de trabajo, porque así podemos ubicarlos y que ellos estén haciendo sus labores felices y no colocados en lugares donde no son felices y no están siendo lo mayor productivos posibles, porque recuerden que un empleado feliz es más productivo. El análisis de brechas de habilidades. Entonces, ¿qué necesito yo? Pues tener un plan de acción concreto que puede incluir las contrataciones. Si la brecha es muy grande y no hay talento interno, bueno, tengo que contratar. Pero ojo, si la brecha es muy grande e inmanejable y me urge y es un puesto crítico, porque ¿qué pasa? Lo he visto en las organizaciones. La brecha es corta, es pequeña, digamos, la brecha es esto, y por no gestionarla rápido buscamos a alguien fuera. Y realmente lo vi y traíamos a alguien de fuera que tenía esta brecha. Y entonces el colaborador que tenía una brecha más pequeña decía, pero ¿por qué no me eligieron a mí? Y me pasó una vez que decía, pero es que a mí no me eligieron, Arlene, por esta formación. Y oigan cómo son los colaboradores. Y yo investigué a esta persona y él no tiene esa certificación que me pidieron a mí. Él tampoco la tiene. ¿Por qué lo contrataron? Miren, chicos, es complicado ver que un colaborador que tiene 12 años de trabajar en la organización llega a recursos humanos a decir, buenas, quiero saber por qué no me contrataron a mí y contrataron a esta persona, porque a mí me dijeron que era porque no tenía esa certificación y ya investigué y esta persona tampoco la tiene. Es complicado y lo he vivido. Y de repente hay un montón de aspectos que digamos, en ese momento a mí se me salían de las manos porque yo estaba en total desconocimiento. A mí me informan, no, el colaborador tiene una brecha que no se puede cubrir, entonces vamos a contratar fuera. Yo digo, bueno, si ahí hicieron todas las razones y hay una brecha que no se puede cubrir, que es requerida, que ocupan esa certificación, listo. Lo que yo no me entero es que contratan a alguien que no tiene la certificación. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Lo ideal, siempre, chicos, es que busquemos recursos adentro. ¿Sí? Busquemos recursos adentro. Luego, la formación y el desarrollo. Yo puedo tener una estrategia para cerrar mis brechas y desarrollar mi talento interno. Y tengo que saber, y ahí vamos de nuevo a aplicar el 80-20 y decir, bueno, tener mi mapeo de brechas, ¿sí? Tengo estas brechas y decir, ok, ¿dónde yo puedo generar mayor impacto? ¿Con qué tipo de formación? ¿Sí? Pero ahí yo necesito tener toda esa claridad de saber, y así no empiezo a hacer yo pequeñas formaciones, sino que diseño un plan estructurado anual en donde yo voy a ir de manera mensual, trimestral, bimensual, como lo quiera elegir, cubriendo esas brechas, digamos menores, pero que son brechas menores que están en la mayor cantidad de colaboradores y que eso me va a generar mucho impacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hay organizaciones que se enfocan en las brechas que son más amplias, hay menos impacto, son puestos que no son tan críticos y bueno, ahí hay muchas decisiones que tomar. La reasignación o promoción para colocar a las personas donde sus competencias sean mejor aprovechadas, lo que yo les decía. Yo he vivido muchos casos de estos y miren, es divertido, digamos, me divierte mucho y me divierte en el buen sentido ver cuáles son los caminos corporativos que siguen los profesionales. Yo recuerdo que una de mis catedráticas en INCAE, cuando ella se presentó y bueno, muy estudiada la señora, y ella decía que hubo un punto donde ella
pues su orientación era más como muy con marketing también, y me identifiqué mucho con ella, pero dice que cuando ella empieza, porque ella igual empieza temas de procesos de coaching, de mentoring, a formarse, y llega un punto en el que se vuelve tan robusta que le dicen, no, necesito que me apoyes en recursos humanos. Y pues ella también se forma en recursos humanos, tal cual lo he realizado. Y entonces, y ella decía algo que a mí se me quedó marcado, es: nunca me imaginé que todo el conocimiento que yo venía arrastrando de mi área comercial iba a ser de tanta utilidad, y entender que era uno de mis mayores diferenciadores. Era llegó a ser una VP de talento humano en una organización muy grande, en donde ella conocía el negocio, conocía no solamente el negocio, sino que había trabajado con proveedores del negocio, con canales de distribución del negocio. Entonces ella decía que esa era una de las ventajas que había logrado llegar a ser exitosa. ¿Por qué? Pues porque ella conocía toda la parte, digamos, de engranaje comercial, ¿sí? Entonces, no hay que limitar, decir, no, es que no esto, no lo otro, no. Esta es de entender, porque hay muchas personas que estudiaron una carrera, pero tienen orientación y gusto por otro tipo y van desarrollándose, se van formando con cursos, digamos, certificados, cursos alternos, especializaciones, que le van a permitir enfocarse realmente en lo que sus competencias puedan ser mejor aprovechadas por la organización. Entonces, eso es muy importante. Entonces, así nosotros podemos analizar las brechas y poder crear ese plan de acción. Las organizaciones basadas en habilidades. Este es el nuevo modelo, chicos, de vanguardia, en el que, si lo aplicamos bien, porque sí hay algunas organizaciones en Honduras que están aplicándolo, ¿sí? Desde hace muchos años, no desde ahora, cada vez más se van sumando. Digamos, es hacia donde nos tenemos que mover a nivel corporativo, y es centrar en desagregar los puestos de trabajo en conjunto de habilidades y competencias específicas, permitiéndonos poder asignaciones de las actividades del trabajo más flexible y más dinámica, ¿sí? La pandemia nos dejó mucho ver esto. Había muchos colaboradores en algunas organizaciones, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, que no tenían habilidades tecnológicas, o muy bajas esas habilidades tecnológicas. Entonces, pues todos estábamos trabajando virtual, teníamos que saber usar una computadora muy bien, pues conectarnos, entrar con el link, saber utilizar, pues dependiendo qué herramientas, si Zoom, si Teams, si Meet, ¿sí? Y ahí se evidenció toda esa brecha tecnológica que había, ¿sí? Y realmente que complicado, porque fue como en el momento de, como en qué momento nosotros vamos a poder. Lo que salvó a muchas de estas personas, digamos, fue tener miembros de sus familias en casa, hijos, hermanos menores, primos, que estaban en casa y que les podían como ayudar a guiar, y les tocó aprender, digamos, muchas colaboradoras, y no, que de repente no estaban utilizando todas estas herramientas en las oficinas, sino que, como era presencial, cuando tocó pandemia, tuvieron que, pues, reducir estas brechas tecnológicas, pues porque se requirió en ese momento por la situación que estábamos pasando a nivel mundial, ¿sí? Entonces, una ventaja estratégica, estas organizaciones basadas en habilidades tienen la ventaja estratégica que permite alinear de manera casi perfecta, en tiempo real, las capacidades individuales y las necesidades estratégicas, que cada vez son más volátiles, y yo también diría cambiantes, ¿verdad? ¿Cuáles son las características principales de estas organizaciones? Y vimos que Netflix, Amazon, Google estaban entre ellas. Entonces, la estructura por proyectos. Se forman equipos. ¿Ven? Porque yo les decía, es importante que aprendamos a trabajar en equipo y que aprendamos a trabajar con todas las personalidades. Porque a donde nos estamos moviendo, chicos, yo conocí un par de personas que decían, no, es que yo trabajo mejor solo. Yo les decía, muy bien. Pero cada vez más
nos estamos moviendo al trabajo en equipo. Entonces hay que habilitar eso que no consideramos que no tenemos esa habilidad y decir, bueno, realmente qué es lo que está pasando. ¿Es que no tengo la habilidad o es que realmente no quiero? Porque entre no tengo la habilidad y no quiero, lo he visto también. Entonces, se forman equipos en base a las habilidades requeridas para un proyecto y no por